Este video fue realizado por Pamela Ramos Ramos y Xerris Paula, alumnas del sexto semestre de Licenciatura de Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por parte de la materia Técnicas de Excavación, impartida por el arqueólogo Alejandro Veraz Moreno. Para comenzar este video, daremos una definición sobre qué es la arqueología. Bien, pues comenzaremos con la definición de arqueología, la cual la retomamos de Manzanilla y Barba, la que nos define la arqueología como una ciencia social que estudia las transformaciones de las sociedades humanas en el tiempo. Además, también va a ser una ciencia histórica y va a formar parte de la antropología. ¿Por qué? Pues porque esta va a estudiar al ser humano como ente social, además de la influencia que va a tener en el medio ambiental. También la arqueología se va a apoyar y va a tomar herramientas de otras disciplinas como de la geofísica, de la geografía, de la geología, de la paleobotánica, la paleoantropología y la paleozoología, entre otras disciplinas. Como sabemos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el encargado de la preservación, la protección, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de México. Es por ello que es muy importante que existan leyes y lineamientos que regulen esta investigación antropológica e histórica del país. Con base en el artículo 6 de los lineamientos para la investigación arqueológica en México, el proyecto de investigación arqueológica será propuesto únicamente por un arqueólogo titulado, quien tendrá la responsabilidad del mismo. Igualmente, conforme al artículo 7, el responsable deberá formar parte del personal de alguna área del INAH o institución solicitante y tendrá la obligación de estar al frente del proyecto hasta su conclusión. Los arqueólogos excavan sitios. Este término puede indicar ya sea una cueva, un escondite pequeño o incluso hasta una gran ciudad. En la excavación, los arqueólogos van desmontando la superficie del terreno de acuerdo a una secuencia inversa a la de su formación. Por ejemplo, primero se remueve el estrato del terreno superficial para desvelar las anomalías productos de la intervención humana, como son las fosas o excavaciones para la inserción de palos o la construcción de muros para casas, edificios, etc. El arqueólogo aquí trata de identificar los estratos, es decir, pues los depósitos de tierra que son bien caracterizados, de aspecto diverso según su formación, ocasionados por factores ambientales o por la actividad humana. Una de las habilidades fundamentales del arqueólogo es su capacidad para distinguir variaciones del suelo en términos de color, textura y consistencia al tacto. Algunas de las herramientas normalmente utilizadas en el momento de la excavación son la picoleta, el pico, las palas de cuchara, azadón, botes o cubetas, carretillas, cucharillas de albañil, hilo de albañil, barretas, mazo, tablones, varillas para la cuadrícula y cortador de pasto o algún objeto afilado como podría ser algún machete. De acuerdo con Manzanilla y Barba, diferenciaba las herramientas, una para definir las estructuras sepultadas y dos para definir las diferencias topográficas. En la primera clasificación están las fotografías satelitales, los aparatos de sondeo mecánico, los radares, los sismógrafos y los magnetómetros, entre otros. En la segunda clasificación están las brújulas, las planchetas y los teodolitos. De acuerdo al artículo 4, las investigaciones arqueológicas comprenden dos modalidades. Una de ellas es proyectos de investigación por interés científico y la otra son proyectos de investigación derivados de obras públicas, privadas o por causas naturales. En esta última se comprenden otras dos modalidades, las cuales son salvamento y rescate. En el caso de salvamento, su requerimiento puede ser previsto, pero está limitado en tiempo y espacio. En cambio, rescate es de manera imprevista y el tiempo y el espacio están determinados por las causas que lo hayan efectuado. El trabajo de campo está presidido por una exhaustiva revisión de literatura científica existente sobre el tema y el área en donde vaya a ser la excavación.
Al comenzar la excavación, se consultan textos antiguos, artículos modernos y estudios geológicos y medioambientales del sitio al que vamos a ir. Esto con la finalidad de conocer el entorno. Es de suma importancia saber que antes de iniciar la excavación se requiere obtener los permisos pertinentes por parte del Consejo de Arqueología y realizar los trámites con los propietarios cuando esto sea necesario. No se deben realizar trabajos de campo sin los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que posteriormente se tienen que entregar un informe al Archivo de Arqueología para que el INAH tenga un registro y controle las excavaciones que se realizan dentro del país. Previo a los trabajos es importante realizar sondeos para tratar de conocer el tipo de materiales que con mayor frecuencia aparecen en contextos específicos, como tumbas o ofrendas en el sitio, en la región o en áreas culturales que presenten rasgos comunes. El primer paso es identificar, delimitar y reconocer la posición estratigráfica de la zona. También es importante localizar la zona de la excavación en un plano. Para ello se realizará un levantamiento planimétrico y se tomará notas de detalle de la unidad, de cara a su representación en planta y a la elaboración de secciones acumulativas del yacimiento. Todo esto permitirá plantear la excavación de la mejor manera posible, además que nos ayudará a ubicar las áreas específicas de nuestra investigación. Una vez hecha la prospección y documentada la zona, se empieza el proceso de excavación propiamente dicho. En este proceso debe ser cuidadoso, ordenado y sistemático. Hay que estar alerta y en todos los sentidos para interpretar los elementos que vayan apareciendo y para perder la menor información posible. No hay una receta exacta sobre cómo hacer una excavación. Esto dependerá del arqueólogo en jefe y de los investigadores que estén trabajando conjuntamente. Así que solo pasaré al siguiente paso. Durante la excavación arqueológica hay que documentar cada uno de los objetos encontrados. Todos los elementos van a aportar información sobre su momento histórico y en su conjunto confieren una visión completa del área estudiada. Igual es necesario anotar una descripción, localización, dimensiones e incluir fotografías de estos objetos. Además, los materiales deben guardarse garantizando su correcta conservación e identificación. Tras el trabajo de campo hay que analizar los objetos encontrados en el laboratorio, que es el sitio donde se limpian, se procesan y se analizan. Si los objetos quieren fecharse, se mandan a laboratorios de radiocarbono, termoluminiscencia, hidratación de obsidiana y de dendrocronología. Cuando se trata de restos de individuos, lo primero que tenemos que observar es el contexto. La primera característica sería el nivel, que es el sedimento donde está contenido o apoyada la evidencia. La segunda sería la situación, ya sea horizontal o vertical de la evidencia. Y por último, la asociación, o sea, la relación de proximidad con otros hallazgos dentro de un mismo estrato. Lo segundo que tenemos que hacer es ver los procesos postdeposicionales, los cuales son culturales o no culturales, que pueden ser cambios por tafonomía. También tenemos que observar qué tipo de entierro es, ya sea primario o secundario. Ambos van a ser directos o indirectos, o individuales o colectivos. Dentro de los entierros primarios vamos a ver ciertas posiciones y características en donde se encuentra el individuo. Podríamos encontrarlo extendido, flexionado o de una manera irregular. En esas características, pues ya vamos a poder clasificarlo según la posición, ya sea de cúbito dorsal, ventral, lateral, sedente o sin alguna forma real. Para que la información documentada sea lo más completa posible, durante la excavación de los restos se lleva un registro donde están las descripciones, fotografías, dibujos y cédulas.
lo cual nos va a permitir realizar observaciones de manera sistemática y rápida, con el objetivo de tener una recuperación completa y precisa y ver la relación entre sus partes y de estas con otros elementos, además de tener en cuenta las cantidades y la calidad de datos relevantes para la investigación. Es importante recalcar que se debe de recuperar todo lo que se pueda del contexto, además de atender todos los rasgos, no nada más los restos óseos. Como ya mencionamos anteriormente, el resultado final de la excavación es la entrega del informe final al INAH para que tenga control y registro de las excavaciones y proyectos realizados dentro del país.